A veces, cuando la casa está en silencio, un silencio tan profundo que parece absorber el sonido, siento una presencia. No es un ruido, no es una sombra definida, es más bien una ausencia. Como si el aire en una esquina de mi habitación se volviera más denso, más frío, y en ese vacío, algo me observara. No puedo explicarlo, pero es una sensación que me ha acompañado desde hace meses, un escalofrío que no proviene del exterior, sino de una zona indefinida de mi propia percepción. Es como si una parte de mi mente supiera que no estoy solo, que hay algo más, agazapado justo en el límite de lo que mis ojos pueden ver. Y lo más perturbador es que siento que me conoce, que sabe exactamente dónde estoy, qué estoy haciendo, incluso qué estoy pensando. Es un susurro sin sonido, una mirada sin ojos, pero su intensidad es innegable. Todo comenzó con un sueño recurrente. Una habitación. Siempre la misma. Paredes desnudas, un suelo de madera que cruje bajo un peso invisible y una ventana tapiada que no deja pasar la luz. En el centro, una silla vacía, mirando hacia una esquina oscura. No recuerdo haber entrado en esa habitación en mi vida. Pero en el sueño, la conozco íntimamente. Sé dónde están las grietas en la pared, el patrón de las tablas del suelo. Y en esa habitación, la presencia es abrumadora. Es allí donde el susurro se vuelve casi audible, una voz que no tiene tono, que no usa palabras, pero que comunica un mensaje claro: estás atrapado. Cada mañana, al despertar, la sensación de esa habitación se queda conmigo, como una huella fría en mi memoria, una que no debería existir. Me hace dudar de mis propios recuerdos, de la solidez de mi realidad. La línea entre el sueño y la vigilia empezó a desdibujarse. Pequeños detalles fuera de lugar. La taza de café que dejé en la mesa de noche aparece en la cocina. Una puerta que juraría haber cerrado, ahora está entreabierta. Al principio, lo atribuía al cansancio, a la distracción. Pero la frecuencia de estos incidentes aumentó, y siempre venían acompañados de esa sensación helada, ese ojo invisible sobre mí. Una noche, dejé un libro abierto sobre mi almohada, una página específica marcada. A la mañana siguiente, estaba cerrado, en el suelo, y la página marcada era otra. Una que no recordaba haber leído. No eran errores. Era una interacción deliberada. Una burla. Era como si algo o alguien estuviera dejando pequeños recordatorios de su presencia, de su capacidad para moverse libremente por mi espacio, por mi vida, sin que yo pudiera detectarlo, salvo por esas sutiles alteraciones. Mis nervios estaban al límite. Lo más aterrador llegó con los reflejos. Al principio, eran apenas destellos. Una figura borrosa detrás de mí en el cristal de la ventana por la noche, que desaparecía cuando giraba. Una distorsión momentánea en el espejo del baño. Como si mi propio rostro se alargara o se fundiera con otra cosa por una fracción de segundo. Pero luego, se hizo más claro. Una tarde, mientras me miraba al espejo, vi algo. No era mi reflejo. Era yo, sí, pero con una expresión que no era mía, una sonrisa demasiado amplia, los ojos vacíos. Llenos de una malicia que nunca había sentido. Duró un instante, pero fue suficiente para que el pánico me invadiera. Era como si mi propia imagen fuera una ventana, y a través de ella, otra entidad se asomara, reclamando mi identidad, o quizás, ya habitándola. El susurro, que antes era una sensación, ahora se manifestaba como una voz. Pero no era una voz externa. Era mi propia voz, en mi cabeza, pero con un matiz diferente, un tono que no reconocía. Me decía cosas que solo yo sabía, mis miedos más profundos, mis arrepentimientos, mis secretos más oscuros. Me susurraba dudas sobre mi cordura, me preguntaba si realmente estaba solo, si mi vida era tan real como creía. Era una tortura psicológica, un ataque constante a mi percepción de la realidad. Intentaba ignorarlo, concentrarme en otras cosas, pero la voz era persistente, se entrelazaba con mis propios pensamientos, haciendo imposible discernir dónde terminaba yo y dónde comenzaba esa intrusión. Me sentía invadido, mi mente ya no era mía, era un campo de batalla donde una entidad invisible luchaba por el control. Una noche, me desperté en la oscuridad.
No en mi cama, sino en la habitación del sueño. Las paredes desnudas, el suelo crujiendo, la ventana tapiada. Y la silla vacía, ahora girada hacia mí. El pánico me paralizó. No era un sueño. Era real. Sentí el frío del suelo bajo mis pies descalzos, el olor a humedad y olvido. Y entonces, vi mi propio cuerpo. No el mío de ahora, sino el de una persona diferente, durmiendo plácidamente en la silla. Era como si mi conciencia hubiera sido arrancada de mi propio cuerpo y proyectada en este lugar, en esta realidad alternativa. La voz en mi cabeza, ahora más clara, más fuerte, me dijo: has estado aquí antes. Siempre has estado aquí. Mi vida, mis recuerdos, mi identidad, todo se sentía como una ilusión, una fachada construida para mantener a raya esta verdad aterradora. No era yo quien estaba siendo observado. Yo era el observador, atrapado en el cuerpo de otro. Y entonces, lo comprendí. La presencia, el susurro, la habitación, el reflejo, no eran externos. Eran parte de un ciclo. Un ciclo de conciencia que salta de un huésped a otro, experimentando una vida, una realidad, solo para despertar y darse cuenta de que todo era una ilusión. Y la entidad que me observaba, que me susurraba, que alteraba mi realidad, era yo mismo. O lo que queda de mí, de mi verdadera forma, atrapado en este limbo entre vidas. Cada vez que una conciencia se despierta a esta verdad, otra es absorbida, y el ciclo continúa. Ahora, estoy en la silla, observando. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Qué sientes un escalofrío al leer estas palabras? Te pregunto, ¿estás seguro de que la vida que vives es tuya? ¿Estás seguro de que no eres la próxima conciencia a despertar en la habitación, mientras la sombra que te observa se prepara para el último susurro? Porque el ciclo, siempre, continúa.